Hola, buenas noches hermanos, espero se encuentren muy bien, Dios les bendiga. Qué bueno que ya nos vamos conectando poco a poco, qué bueno que hay unos cuantos que dispusieron su corazón para escuchar la palabra de parte del Señor, que es de suma importancia lo que vamos a hablar esta noche. ¿Y qué les parece si me acompañan a orar para que sea el Señor hablándonos en esta noche? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, sumamente agradecidos. Señor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me permites compartir, Señor, este mensaje, Señor. Yo hoy te pido, Señor, que tú seas utilizando mi vida, pongo delante de ti mi vida, todo lo que soy, Señor, reconociendo que sin ti nada puedo hacer, Señor. Hoy te pido, Señor, habla a tu iglesia, instrúyela, Señor, edifícala, Señor, que seas tú hablándonos esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, y como pudimos ver en nuestro dispositivo, el tema de hoy se llama Una iglesia unánime y un liderazgo sano. Y pues esta noche vamos a hablar de un hombre que todos conocemos en las escrituras y su nombre es Nehemías. De él podríamos aprender muchas cosas, de él podríamos sacar muchas prédicas, pero en lo que nos vamos a enfocar esta noche solamente es en la unidad y en la manera de que cómo él lideró en ese tiempo. Podemos ver que él tenía una dedicación por honrar a Dios, fue un hombre trabajador tanto en lo físico, porque reconstruir la muralla, a pesar de que era algo espiritual, también fue físico, en lo espiritual, en tantas cosas. Y ahora surge una pregunta, ¿nosotros estamos llevando a cabo la visión y misión como iglesia en esta época? ¿Por qué pregunto esto? Porque él sí cumplió con la visión y la misión en aquella época. Entonces nosotros como iglesia tenemos una misión y una visión en esta época, entonces debemos de cumplirla. Y vamos poco a poco. Y una de las cosas más importantes para nosotros como iglesia es la unidad. Y lo vemos en Nehemías 8:1. Si me acompañan a Nehemías 8:1 nos dice: Entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está enfrente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. ¿Qué nos dice este verso? Nos dice algo muy impactante, porque dice todo el pueblo como un solo hombre. Entonces esto nos refleja unidad, y a ese grado de unidad debemos de estar nosotros, y en ese mismo sentir espiritual que tenía el pueblo, de igual manera nosotros como iglesia lo debemos de tener. Por otro lado, él puso hombres conforme al corazón de Dios para instruir al pueblo, para guiar al pueblo. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchas iglesias se dan casos que no quieren levantar a líderes, no quieren levantar a alguien más. ¿Por qué? Porque solamente esa persona quiere estar gobernando. Entonces esto es contrario a la unidad. Recordemos el conflicto que sucedió hace miles de años, que Satanás obviamente no quiso obedecer a su autoridad, que era Dios, entonces se rebeló contra él, porque él obviamente quería ser como Dios. Entonces, si sucedió en esos tiempos, pues obviamente también puede suceder en esta época. Entonces nosotros debemos de ser cuidadosos con el orgullo y la soberbia, que es contrario a la unidad, ya que Satanás siempre va a querer destruir y separar a la iglesia. Él jamás va a querer que la iglesia esté unida y que esté en el mismo sentir espiritual, porque sabe que si una iglesia está unida, pues cosas grandes van a suceder, y pues eso obviamente a él no le agrada. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Preservar la unidad, ya que la unidad y trabajar juntos nos hace más fuerte. Algo que me sorprende es que el Señor nos habla en el libro de Proverbios que hay 4 animales de los más sabios. Uno de ellos es la hormiga. ¿Qué sucede con ella? Que es muy trabajadora, que en formación sale, que se preparan para lo que ha de venir. Por otro lado nos habla de los conejos, y estaría muy bonito sacar una enseñanza de eso. ¿Por qué? Porque los conejos hacen su hogar en la roca y son animales débiles y frágiles que obviamente necesitan un refugio fuerte. Y para nosotros, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. Él es nuestro fundamento sólido, y nosotros somos como esos conejos, somos débiles y frágiles, porque sin el Señor pues obviamente nada podremos hacer. Pero de los que me quiero enfocar hoy están en Proverbios 30:27.
Si me acompañan a Proverbios 30:27 nos dice: y entre ellos son las langostas, que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta y en cuadrillas. Estos animales no sé qué sucedió, no sé por qué motivo se cortó la transmisión, pero bueno, como les comentaba, de los animales que hoy quiero hablarles están en Proverbios 30:27. Y dice la palabra: y entre ellos son las langostas, que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. Como les comentaba, estos animales no me gustan, pero por algo el Señor nos enseña algo a través de ellos. ¿Y qué nos quiere enseñar el Señor con esto? Las langostas son una plaga. ¿Y qué sucede con las plagas? Pues que son muchas y pues obviamente es difícil acabar con ellas. ¿Y qué sucede? Que cuando las langostas atacan, su ataque es devastador y es muy difícil acabar con ellas, porque si matas a unas salen y salen más. Entonces ellas siempre que van a atacar van juntas, muy pocas veces van una sola, y no tiene a nadie que las gobierne, que les digan vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino que ellas toman la iniciativa de salir y no se pelean por quién es el que las debe de gobernar o quién es el líder, sino que ellas van y hacen su trabajo. Y en Deuteronomio 32:30, si me acompañan a Deuteronomio 32:30, dice: uno puede perseguir a 1000 y dos hacen huir a 10,000. Si realmente supiéramos todo lo que sucede cuando nosotros nos unimos en un mismo espíritu genuinamente, pues obviamente lograríamos muchas cosas como iglesia. Y estar juntos no quiere decir que estamos en unidad, porque ahorita podemos estar reunidos a través de este medio, pero no quiere decir que estamos unidos en verdad, o que igual cuando nos reunimos en la iglesia los domingos, quiere decir que hay una genuina unidad y que estamos en el mismo sentir espiritual. Y nosotros debemos estar dispuestos a sufrir mutilación personal antes de nosotros mutilar al cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de herir a algún hermano o de hablar mal de algún hermano, mejor me callo, si eso no va a edificar a los demás, si eso no va a edificar a la iglesia, y no me hago partícipe de esas cosas. El Señor Jesús quiere que todos apuntemos hacia la misma meta, hacia la misma visión, que pongamos por obra todo lo que de gracia hemos recibido, pero no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. En este caso el Señor nos ha dado dones, talentos, y que quiere que no solamente los tengamos para nosotros y que con eso nos creamos más que los demás, sino que los pongamos por obra para los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y recordemos cuál es nuestra visión como iglesia. Somos la voz que cambia una generación por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Que en estos tiempos estamos en medio de una generación perversa. Y yo veía hace tiempo en el Facebook, cuando fue tiempo de Halloween y esas cosas, que había personas que eran cristianas que daban su punto de vista de por qué ellos no celebraban eso. Entonces cuando yo empecé a leer los comentarios, pues fueron obviamente muy atacados, pero la gente que les respondió me sorprendió sus respuestas, porque decían: no, es que Satanás es mejor que Dios, Satanás no te prohíbe esto o tantas cosas. Entonces luego decían que estamos en pleno siglo XXI y que todavía nosotros creemos en ese libro de fantasías. Entonces, pues muchas cosas suceden así. En estos tiempos uno ya no puede dar su punto de vista, su opinión, porque la gente ya lo toma como ofensiva, pero nosotros sí tenemos que tolerar a las demás personas cuando dan este tipo de comentarios. Y va a llegar un punto en que la iglesia va a ser cerrada. ¿Por qué? Porque para la gente le va a tomar la iglesia como algo ofensivo, como algo que los está dañando. O igual en Facebook ya hay cierto contenido, cierto lenguaje que es censurado. Entonces nosotros va a llegar un tiempo en que tampoco podamos transmitir en vivo, porque a la gente no le va a agradar eso. En 2 de Timoteo 4:3, si me acompañan a 2 de Timoteo 4:3, nos dice: porque vendrá el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que quieren oír.
como les comentaba, ese tiempo ya ha llegado, ya a nadie le gusta escuchar la palabra de Dios. También luego la iglesia ya no quiere escuchar la palabra de Dios, ya no quiere ser confrontada. Por eso también en las escrituras nos advertían sobre los falsos maestros y sobre los falsos profetas, porque aún dentro de la iglesia, no solamente en el mundo, ya la gente no quiere obedecer la sana doctrina. Entonces nos hablan sobre mensajes de la prosperidad, sobre mensajes emotivos para las crisis emocionales, y pues eso no está bien. Las redes sociales en este tiempo ahora se han convertido en esos maestros. ¿Por qué? Porque cuando vas a las redes sociales y tú buscas cierto contenido, pues ahí te aparece todo, ¿no? Entonces ellos ya te están enseñando ese tipo de cosas, lo que tú quieres ver, lo que tú quieres oír, y pues obviamente eso está dañando a la generación de este tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque a esa generación es la que nosotros tenemos que hablarle, y como iglesia debemos de llevar esa misma meta y esa misma visión. Y para eso necesitamos todos estar en unidad, en un mismo espíritu, clamando por esa gente, por esas almas, no solamente los domingos cuando nos reunimos en la iglesia y estamos intercediendo, sino que nosotros diariamente debemos estar clamando por estas personas. No porque nosotros, como ya hemos recibido la salvación, pues ya ni modo que los demás le hagan pues como puedan. Ya que el Señor Jesús no solamente se enfocó en sus discípulos, no solamente el Señor Jesús se enfocó en la iglesia para que fuera salva, sino también para aquellas personas que acudían a Él, para aquellas personas que lo buscaban. La salvación no solamente también fue para el pueblo judío, sino que también fue para los gentiles. ¿Por qué digo esto? Porque hay lugares donde la gente se enfoca solamente en la iglesia, que la iglesia crezca espiritualmente, que la iglesia esté bien, pero descuida también la salvación de las otras personas, descuida el evangelismo. Y una de las cosas que necesita la iglesia en este tiempo es interceder, y no solamente alguien que tiene el llamado a la intercesión lo debe de hacer, sino que todos los que tenemos el privilegio de hablar, y digo privilegio porque hay personas que lamentablemente no hablan, nosotros debemos utilizar nuestra boca para edificar, para clamar por las demás, en lugar de que nuestra boca destruya a las demás personas. Es triste ver, y lo digo con mucho respeto, y yo sé que no soy nadie para decir esto, pero luego los domingos en la iglesia casi nadie llega a la intercesión, la mayoría de las personas ya llegan a las 10, y pues hay muy pocas personas que llegan a esa hora a interceder. Entonces, ¿qué sucedería si todos los que llegamos a las 10 llegáramos a las 9 y todos oráramos juntos en un mismo sentir? Pues habría un mover del Señor muy bonito. Y yo sé que algunos no llegan porque pues les dan nervios que los pongan a orar, o no sé, pero la realidad es que aún lo dice la palabra, que nadie sabe orar como conviene. Aún nosotros podemos ver hermanos que digan, no, pues es que ese hermano ora muy bien, pero en realidad es que el hermano no sabe orar, sino que es el Espíritu Santo el que está intercediendo. Entonces nosotros pues los animo a que lleguen a las 9 y que todos nos pongamos a interceder para que cosas grandes sucedan como iglesia. ¿Qué sucedió con Nehemías? Él se puso a interceder, lloró, pidió perdón por los pecados de las generaciones pasadas, de su familia, del pueblo. ¿Y qué sucedió posteriormente? Pues cosas grandes sucedieron, porque yo estoy segura que si él no se hubiera puesto a interceder, el Señor no le hubiera dado gracia para dirigirse con el rey Artajerjes, y pues obviamente la muralla no hubiera podido ser reconstruida. Entonces nosotros ante todo debemos primero orar, y después cosas grandes van a suceder. Si me acompañan a Juan 17:22, en Juan 17:22 nos dice: la gloria que me diste yo se las he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Este verso me impacta porque la gloria que Dios el Padre le dio al Señor Jesús, Él nos la dio a nosotros como iglesia, para que nosotros seamos uno con ellos principalmente, pero también para con nuestros hermanos. Entonces para el Señor es muy importante la unidad. ¿Nosotros queremos levantar la iglesia? Yo sé que sí. Nosotros queremos que la iglesia sea levantada y siga creciendo. Pero para esto necesitamos primeramente buscar del Señor humildad
y unidad, ya que si no la iglesia no va a avanzar. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes visiones, misiones, y pues obviamente entonces en lugar de que la iglesia crezca, todos vamos a tener puntos de vista diferentes y pues no va a avanzar. Debemos de ser esa congregación que anhele estar unánime en un mismo sentir. Yo puedo decir sí quiero estar en unidad, pero una cosa es que mi espíritu anhele eso, y pues nosotros debemos poner de nuestra parte también. Ahora surge una pregunta: ¿usted siente lo mismo que los demás miembros de la iglesia o del pastor? La respuesta tiene que ser sí. Espero no haya dicho que no. Me puedes decir, es que eso es imposible, y claro que no, porque ya al momento de que estamos unánimes en un mismo sentir, pues obviamente pensamos lo mismo, ya que todos estamos en un mismo espíritu, no estamos en la carne, sino en un mismo espíritu, y Él es el que da testimonio a todo el cuerpo. Un ejemplo de esto, para que quede más claro, es, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que el Señor les habla algo a través de las escrituras, a través de un sueño, etcétera, y vas y platicas con algún hermano y le comentas lo que el Señor te habló, y la otra persona dice, sí, el Señor me dijo algo parecido, pero en otra parte de la escritura, etcétera. Entonces, cuando las cosas concuerdan, es porque el Señor está hablando y estamos en un mismo espíritu, y el Señor nos está mostrando cosas o nos está advirtiendo como iglesia qué tenemos que hacer, hacia dónde nos tenemos que dirigir o qué cosas tenemos que dejar de hacer. Pero pues obviamente si estamos en la carne, pues no vamos a saber lo que el Señor le está hablando a los demás, ni al pastor, ni nada. Entonces, si nosotros estamos en la carne, pues obviamente nunca vamos a ser edificados, y las cosas no van a ser para exhortar, enseñar o redarguir al pueblo de Dios, porque entonces estamos en la carne, y pues la carne para nada aprovecha ni edifica, lo dice la palabra. Entonces nosotros debemos de estar en un mismo sentir diario, no solamente de vez en cuando, no solamente cuando nos pongamos espirituales, no, sino que diario nosotros debemos de estar en un mismo sentir como iglesia. En una iglesia donde hay unidad es porque Dios se está obrando allí, ya que la unidad proviene de Dios. Si me acompañan a Nehemías 2:18, en Nehemías 2:18 nos dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción con la palabra. ¿Qué sucedió con Nehemías? Él no les dijo, me ayudan por favor a reconstruir, sino que él les dijo lo que el Señor le había hablado a Nehemías. Entonces ellos mismos dijeron, pues manos a la obra, como diciendo, ¿qué estamos esperando? Entonces ahí se pudo mostrar la unidad y el mismo sentir y la visión que tenían ellos, porque ellos bien pudieron decirle, pues bueno, eso el Señor te lo habla a ti, si tú eres el que quieres reconstruir la muralla, no yo. Y lo pudieron haber dejado solo, pero sino que ellos pusieron todo de su parte, sus fuerzas, sus dones, sus talentos, su tiempo para la reconstrucción de la muralla. ¿Y qué quiero enseñar con esto? Que no esperemos a que alguien nos diga en qué área podemos ayudar a servir en la casa de Dios, sino que nosotros tomemos la iniciativa y preguntemos en qué área se necesita ayuda, porque de verdad que hay muchas áreas en las cuales podemos ser útiles para el Señor, ya que todos tenemos funciones diferentes, y pues no vamos a saber para qué el Señor nos llamó si no nos ponemos a servir. No podemos poner el pie en el lugar donde va la mano, pues obviamente no podría llevar a cabo la función correcta. En Romanos 12, de 6 al 8, si me acompañan a Romanos 12, del 6 al 8, nos dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte que dé con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Y es que hasta para poner una silla debemos de saber o ser llamados para eso, porque luego las cosas no nos quedan.
O igual en el audio, cuando le ayuda al pastor, luego hasta siento que ha sido muy paciente conmigo porque me explica muchas veces dónde va este cable o estas cosas, y luego de tantos cables ya no sé ni cómo van las cosas, pero aún me tiene paciencia. Pero hay gente que a lo mejor sí está llamada para eso, pero como no llega a servir a esa hora, o no sé, no ha puesto por obra o no ha visto lo que el Señor ya le dio. Y una de las cosas que siento que el Señor quiere restaurar en el cuerpo de Cristo es que la iglesia sirva más, pero también en la unidad. Si vemos en Primera de Corintios 12:14, si me acompañan a Primera de Corintios 12:14, dice: además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desequilibrio en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En estos tiempos es cuando la iglesia debe de estar más unida que nunca, porque los tiempos se van a seguir poniendo difíciles. Son tiempos difíciles ahora, pero la Escritura dice que se pondrán más difíciles con el tiempo. Entonces nosotros todos somos parte necesaria. Nadie es más ni nadie es menos. Si nosotros empezamos a decir, no, es que ese hermano no lo va a poder armar, o no sabe cómo hacer las cosas, o no vemos que pueda hacer esto o aquello, pues entonces estamos dando entrada a la murmuración y estamos mutilando el cuerpo de Cristo. Y en lugar de traer unidad, pues ¿qué va a suceder? Que va a venir destrucción. En estos versos que leímos me impactan porque dice que el de menos importancia para nosotros es de importancia para el Señor y es necesario. Y el Señor forma esa capacidad en nosotros. Nosotros no nacimos así, sino el Señor es el que se va perfeccionando en nosotros y nos va dando estos dones y estos talentos y nos pone a servir en su cuerpo. Él no mira nuestros defectos, sino que se perfecciona en ellos, así como sucedió con David, que lo estaban buscando y su papá presenta a todos sus hermanos, unos de ellos eran guerreros, etcétera, y hasta el último dejan a David, y fue el que el Señor escogió para que fuera rey y pudiera hacer su obra. Dios no necesita gente con muchas cualidades para el ojo del ser humano, sino que Él quiere usar a personas que para el mundo no valen mucho. También nos dice que cuando un miembro recibe honra, todos se alegran con él. Y aquí surge una pregunta, ¿realmente te alegras con las victorias de tus hermanos? Porque eso también nos muestra la unidad. No importa si ahora el pie recibió honra, pero el ojo no, o el brazo no. Todos nos tenemos que alegrar y gozarnos con los demás. Debemos de ser agradecidos con lo que el Señor me dio a mí individualmente, pero también lo que el Señor le dio a los demás hermanos, a las demás partes del cuerpo de Cristo. Y la unidad no debe ser forzada de decir, ay, pues ni modo, me toca estar en unidad o finjo unidad con los demás. No, sino que debe de ser sincera, ya que todos nos necesitamos, todos. No veamos a los demás hermanos competencia o no nos creamos, es que yo hago mejor esto
que la otra persona, pero tampoco nos sintamos inferiores, porque yo mucho tiempo sí me sentía inferior que los demás. Yo decía, no es que todos los demás predican mejor que yo, es que todos los demás evangelizan o sirven mejor que yo, y pues lo único que sucedía es que me ponía obstáculos y no podía crecer en el Señor. Entonces tampoco pensemos de esta manera ni nos sintamos que no servimos en la casa del Señor. Ahora eso ya no me interesa. Qué bueno que el Señor los utilice a todos ustedes, porque lo importante es que la obra se siga llevando a cabo, no importa quién es utilizado. Lo importante es que el Señor cumpla la función por el cual nos ha enviado a todos nosotros, ya que el Evangelio no se trata de mí, sino el Evangelio se trata de Cristo. ¿Y qué dice la palabra? Que Cristo es la cabeza, entonces nadie está por encima de la cabeza, nadie está por encima de Él. Entonces no importa si el ministerio de alabanza crece más que el de danza, o si algún ministerio dentro de la casa de Dios crece más que otro. Lo importante es que sea para glorificar a Cristo. Y al final de cuentas no es nuestro nombre el que va a estar ahí, sino el único nombre que merece gloria es el de Jesucristo, no nuestro nombre. Así que nosotros como hijos de Dios no andamos compitiendo con los demás de que yo hago mejor esto o el otro, ni tampoco debemos apagar a los demás, ya que si vemos a alguien que está débil, pues yo me comparo con esa persona y digo, yo sí estoy bien o yo sí hago mejor esas cosas que esa persona no, eso no está bien. Entonces debemos de actuar como Cristo lo hizo, porque entonces solamente estamos reflejando nuestra vieja criatura y todas estas cosas son cosas de la carne, lo dice la palabra. Por otro lado, en el cual demostramos la unidad es cuando vemos que hay hermanos que están pasando alguna necesidad, que la están pasando mal allá afuera, ya sea económicamente o tal vez necesitan una palabra porque la están pasando mal emocionalmente, etcétera. Y el Señor a nosotros nos ha bendecido, pues el Señor espera que nosotros sembremos en ellos y no solamente una palabra de Dios te bendiga o cosas así, sino que tenemos que ir y hacer más dependiendo del caso o la circunstancia que se nos presente. Dios no solamente nos provee para nosotros, Él también nos provee para hacer la respuesta a alguien más y no solamente demos lo que nos sobra de nuestras alacenas. Por ejemplo, si vemos que alguien la está pasando mal, pero a nosotros nos sobró un huevo o no sé algo y se lo damos a los hermanos, pues eso no está bien, sino que demos algo que realmente nos duela dar, porque ahí estamos mostrando a quién estamos honrando. Cuando dejamos que el Señor nos utilice de esa manera, pues nuestro corazón se llena de gozo. Y ahora, como les comentaba, depende del caso. Yo recuerdo, hablando emocionalmente, que cuando íbamos a evangelizar, teníamos la oportunidad de salir a evangelizar con nuestros carteles y eso. No recuerdo con qué hermana iba, pero llega una chava llorando y yo dije, ay no, de todos los hermanos que evangelizan bien, llega justamente conmigo. Y ya le empecé a hablar, le dije, ¿qué tienes? Y pues ya me empezó a comentar lo que pasaba, etcétera. Entonces yo, para aconsejar, la verdad es que no soy buena, entonces le decía, ay Señor, ayúdame, ¿qué le digo? Y pues poco a poco el Señor ya fue hablando, ponía los versos, y pues algo que me sorprendió porque me dijo, es que yo venía orando en el camino pidiendo que nos encontráramos a alguien para que orara por nosotros y nos hablara de Dios. Entonces fue algo que me sorprendió porque dije, fuimos la respuesta a la oración de alguien. Y yo sé que no nada más a mí me ha pasado cosas así, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado esas cosas. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros como iglesia somos utilizados de esa manera, pues nuestro corazón se llena de gozo y estamos en un mismo espíritu sirviendo a los demás, porque no solamente se sirve en la casa de Dios, sino también nosotros como iglesia servimos allá afuera, ya que para eso está la iglesia, para dar la mano a quien lo necesita. Pero si dentro de la iglesia nosotros no nos ayudamos ni procuramos el bienestar, primeramente porque lo dice la palabra, por nuestros hermanos de la fe, pues mucho menos nos van a hacer hacerlo con los de allá afuera. En Hechos 12:5, si me acompañan a Hechos 12:5, nos dice, mientras Pedro permanecía en la cárcel preso, la iglesia oraba constantemente por él. Qué impactante versículo, porque nos dice, no nos dice un miembro de la iglesia oraba por
Pedro, sino que nos dice que toda la iglesia estaba orando a favor de Pedro. ¿Y qué sucedió después? Que él fue libre. Entonces, como iglesia, nosotros debemos de orar no solamente por el que vemos débil, que la está pasando mal, sino también por el que vemos fuerte, porque sin duda a todos nos llegan temporadas que algunos hermanos, qué bueno que ahorita están bien, pero luego las temporadas cambian y pueden que ellos estén mal y los que están mal estén bien. Entonces todos necesitamos que oren por nosotros. ¿Y qué nos dice la palabra? Que el que esté firme mire que no caiga. Y para evitar que ese hermano que está firme caiga, pues nosotros debemos de orar de la misma manera, de la misma intensidad que por el que está débil, porque todos estamos luchando en este mundo. Porque todos somos aún hombres imperfectos que estamos siendo perfeccionados hasta la venida de Cristo. Entonces las cosas no son fáciles para todos. Si me acompañan a Nehemías 3:1, en Nehemías 3:1 nos dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, ¿qué nos está diciendo aquí? Sus compañeros, los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron la muralla también desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. En el tramo continuo lo reconstruyeron los hombres de Jericó y el tramo siguiente Zacur, hijo de Imri. Y así me podría pasar leyendo todo, porque los que leímos ya este libro, el capítulo 3 se trata de que quiénes construyeron tal puerta, quiénes construyeron esto, el otro. Pero lo que aquí nos muestra es la unidad, porque como se los leí, decían que tales personas en este lado, tales personas en el otro. E igual, como ya sabemos, cada puerta tiene algo, un significado impactante, pero eso el pastor ya nos lo habló, pero no me quiero enfocar hoy en eso. Pero gracias a la unidad que Nehemías tuvo con los demás, se pudo reconstruir la muralla, las puertas. Si no hubieran estado unidos, pues entonces difícilmente se hubiera podido lograr esto. Y ellos no dijeron, es que yo tengo esta mejor idea, o ve, yo ya llevo reconstruido más tramo de la muralla que los demás, sino que todos anhelaban lo mismo. Posteriormente del capítulo 3, como todos sabemos, viene oposición, y Satanás siempre se va a querer levantar en contra de la iglesia, y más si la iglesia está en unidad sirviendo en un espíritu fervoroso. Y ese capítulo me conmueve mucho porque también pude ver la unidad al momento de defenderse los unos por los otros. Si me acompañan a Nehemías 4:14, Nehemías 4:14 nos dice: luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos. Aquí está lo bonito, dice: peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposos y por sus hogares. Y cada vez que oremos en guerra, no solamente debemos de orar pues por nuestra casa o por nuestra familia, sino que nosotros también debemos de orar en guerra por cada miembro de la iglesia, o no solamente porque alguien nos pidió oración, pues ya como nos pidió oración, pues vamos a orar por él. No, sino que diariamente nosotros debemos de estar luchando los unos por los otros, por la iglesia, a favor en guerra. Es ir a pelear por los demás. Después de esto, nos dice que 52 días, en el capítulo 6, versículo 15, no lo busquen, nos dice que se terminó de reconstruir la muralla. Y pues a mi parecer fue que la acabaron muy rápido, porque el reconstruir algo desde cero pues es algo complicado. Ya después de esto que les hablé viene un orden, y es donde vamos a hablar de liderazgo. Si me acompañan a Nehemías 7:1, Nehemías 7:1 nos dice: una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores, levitas. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la ciudadela. ¿Qué sucedió aquí? Que se nombraron líderes para cada área del templo. Y tú me puedes decir, pero es que yo no soy líder dentro de la iglesia, pero tal vez el Señor nos ponga a liderar nuestra casa, nos ponga a liderar en la escuela, en el trabajo, donde quiera que vayamos, tarde o temprano nos va a tocar liderar algo, queramos o no. Entonces nosotros debemos de liderar como el Señor Jesucristo,
pero también ser como estos hombres que dice que eran temerosos de Dios, y algo que nos distinga a nosotros que sea el temor del Señor, porque nosotros podemos estar sirviendo en la casa de Dios, pero no quiere decir que seamos hombres o mujeres temerosos de Dios. Entonces lo importante es el temor al Señor, porque de ahí viene la sabiduría. ¿Y qué sucede? Que todo se edifica o se derrumba dependiendo el caso del liderazgo. Si el líder es sabio, pues obviamente se va a mantener el orden, pero si el líder pues no es ordenado, no es sabio, no es prudente, pues va a venir destrucción, desorden. Entonces aquí surge una pregunta: ¿cómo está la situación en nuestras casas, en el gobierno, con nuestros vecinos? Pues ahí nos podemos identificar qué clase de personas están liderando, si un hombre sabio o hombres imprudentes. Y el líder no es el que da órdenes, sino aquel que con su ejemplo enseña a los demás. Nosotros cada vez que lideremos debemos de liderar como el Señor Jesús. Siempre tengamos eso en mente, ya que eso nos va a ayudar mucho a crecer en el Señor y a liderar a los demás en el temor del Señor. Y un líder primeramente es sensible ante las necesidades de la gente. Dios quiere líderes que se levanten conforme a su corazón, es decir, que quieran lo mismo que el Señor quiere para con los demás. Y un líder no solamente te señala tus errores, sino que un líder te corrige en amor, no te lastima. ¿Qué sucedió cuando Jesús, él estaba con la gente? Cuando venía la gente a él, él no les decía: ay, no, tú como estás mal, tú como eres pecadora, pues no te voy a ayudar, sino que aún así el Señor los aceptaba, les mostraba misericordia. Entonces, ¿qué sucedió también con la mujer adúltera? Ya la señalaban su error y todo eso, y el Señor le dijo: ¿ya nadie te condena? Y dijo: no. Dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, en lugar de decirle: no, eres una pecadora, mereces morirte, el Señor le mostró misericordia. Entonces nosotros debemos de ser así para con los demás. Acerquemos a esa persona que vemos que ya ha descuidado. Si vemos una persona que ya ha descuidado su relación con el Señor, no decirle: ay, pues estás haciendo mal esto, o te pasa eso porque no oras, o cosas así, porque en lugar de que se sienta bien esa persona, pues se va a sentir peor. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Decirle: ¿sabes qué? Te llamo a tal hora para que oremos juntos, etcétera. En lugar de decirle: no, pues tú ora o estás mal, sino nosotros como líderes debemos de también mostrar con el ejemplo e incitar a las demás personas a que se acerquen a buscar del Señor. Igual en el trabajo, si vemos que alguien está haciendo mal, en lugar de decirle: no, estás haciendo mal esto, ya cuántas veces te dije que hicieras esto, decirle: ¿quieres que te vuelva a enseñar o te lo explico? O mira, las cosas se hacen así, etcétera. Nosotros debemos de marcar la diferencia. Por otro lado, un buen líder tiene tolerancia. ¿Qué tan tolerantes somos con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la carne, con nuestro esposo, con nuestra esposa? Ya que un líder no se enoja tan fácilmente, sí se va a enojar porque eso es parte, pero no tan fácilmente, sino que es paciente con los demás. ¿Qué sucedió Nehemías cuando llega a Sanbalat y otras personas más que se burlan de él porque estaba reconstruyendo la muralla? Solamente les dijo: ustedes no tienen parte ni suerte en este asunto, y no se puso a alegar más, sino que se siguió enfocando en lo suyo, y hasta ahí dejó las cosas. En Colosenses 3:13, si me acompañan a Colosenses 3:13, nos dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, también háganlo ustedes. Todos tenemos diferentes personalidades. Tal vez a mí no me va a gustar la personalidad de alguien de la iglesia, y yo sé que a lo mejor a alguien no le gusta mi personalidad, pero ¿qué tenemos que hacer? Por amor a Cristo debemos de respetarnos. Si me ofendieron, ¿qué tengo que hacer? Perdonar, no decir: ay, es que ese hermano me ofendió, y andar divulgando lo que me hizo. No, sino que simplemente perdono a esa persona, la respeto y sigo preservando la unidad de la que ya habíamos hablado. Por otro lado, un líder se examina a sí mismo. Nosotros, si nos tocó liderar algo, no podemos estar sin examinarnos. Nosotros debemos de hacernos siempre estas preguntas: ¿qué estoy haciendo mal?
¿Qué hago yo que enoja u ofende a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis hermanos, a los miembros de la iglesia? Y si ya identificamos qué cosas estamos haciendo mal, si ya el Señor nos mostró qué cosas hay dentro de nosotros que no le agradan, pues entonces ahora debemos de hacernos esta pregunta: ¿qué estoy haciendo para solucionar ese problema? No solamente es de que ya el Señor me habló en lo que estoy mal y pues ya lo dejo así, sino que yo también tengo que poner algo para que eso cambie y deje de lastimar a las demás personas. Porque es bien fácil ver los errores de los demás, pero es muy difícil reconocer nuestros errores, ya que a veces nuestras fallas son más graves que aquella persona de la que nos ofendió o de los demás, y pues es necesario que lo corrijamos. Ya posteriormente, cuando son corregidas, pues automáticamente viene paz con los demás y eso trae gozo y eso le agrada al Señor. Por otro lado, un buen líder no se desanima tan rápido. Sí habrá momentos en los que todos vamos a pasar por desánimo, pero no es a la primera, sino que es poco a poco. ¿Qué sucedió con Nehemías? Que a pesar de que no querían que se siguiera la reconstrucción, él no se desanimó y dijo, no, bueno, pues sí, ya no se va a reconstruir, pues ya hay que dejarlo así, sino que él aún animó a los demás a que se siguieran con los planes que ellos ya tenían. Entonces nosotros también debemos de animar a los demás. Si vemos que alguien está pasando por algún momento de dificultad, debemos de animarlos. Y normalmente luego así pasa con nosotros, que comenzamos algo y ya cuando las cosas se ponen difíciles o cuando ya vamos a la mitad de algo, ya nos cansamos, ya nos desanimamos y ya no queremos continuar con eso que nos propusimos. Un ejemplo muy común que vemos es cuando alguien se propone hacer ejercicio y ya después le fue difícil, se sintió mal, etcétera, y pues ya no siguió con eso. Pero ¿qué sucede? Que en las cosas de Dios no podemos decir, no, pues ya hasta aquí lo dejo, me voy de la iglesia, etcétera. No, sino que nosotros debemos de seguir siendo constantes y esforzándonos, no debemos de desanimarnos tan rápido. Porque sí, el caminar en el Señor va a ser muy difícil, pero tenemos que ser constantes y seguir manteniéndonos y luchando. Si nos hemos propuesto la meta de hacer algo para el Señor, pues debemos de tratar de cumplirla, aunque las cosas se compliquen. Y un líder es aquel que camina por fe. No debemos de mirar las circunstancias, así como Nehemías cuando recién empieza el capítulo, que vemos que todas las cosas estaban destruidas por el fuego. Él tuvo la fe de que se podía reconstruir eso, y ¿qué hizo? Puso por obra su fe. Puede que veamos que ahora todo está en ruinas, que nuestra familia está en ruinas, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, etcétera, pero tengamos la fe que el Señor puede hacer que las cosas cambien, que nuestras circunstancias cambien. Un líder busca a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente que dentro de la iglesia no busca del Señor. No porque esté sirviendo quiere decir que busca del Señor. Entonces nosotros tenemos que buscar del Señor primeramente, y más si estamos liderando en algún área. Porque si no, en lugar de edificar, pues ¿qué va a suceder? Que vamos a derribar más de lo que ya están las cosas. ¿Y qué era Nehemías? Era un hombre que buscaba del Señor, y que gracias a que buscaba del Señor, sucedió un avivamiento en el pueblo, y el pueblo se comprometió a buscar y a honrar a Dios y a obedecer las escrituras. Entonces, de igual manera, nosotros a través de nuestra comunión puede suceder que venga un avivamiento en nuestra casa, en la iglesia, en nuestra colonia, con la gente que nos rodea, y que esa gente pueda conocer del Señor. Pero si nosotros no buscamos del Señor, pues sin duda las cosas no van a suceder, ni como iglesia vamos a lograr hacer esas señales, esos milagros y esos prodigios que el Señor nos habló en las escrituras, ni mucho menos va a venir un avivamiento ni una transformación en nuestras casas, y mucho menos para la gente que está allá en el mundo. Nosotros tenemos que ser esas personas que buscan del Señor, pero que también enseñan a los demás a buscar a Dios y a temerle, como lo hizo Nehemías. Y un líder no hace tropezar a los demás, sino que da buen testimonio. En 1 Corintios 10:32 nos dice: no den mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios,
Debemos de ser muy cuidadosos con nuestro testimonio, con lo que hagamos, con lo que digamos, porque aún dice la palabra que hay de aquel que haga tropezar a uno de sus pequeños. Entonces ahora surge una pregunta. ¿Cuántos vienen a los pies del Señor por la proclamación de la palabra y por el buen testimonio que ven en nosotros? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántos vienen a los pies del Señor por la proclamación de la palabra y por el buen testimonio que ven en nosotros? Puede que nosotros estemos proclamando la palabra, pero no quiere decir que estemos dando buen testimonio. Y sin duda puede que mucha gente venga a los pies de Cristo porque la palabra tiene poder, aunque nosotros demos mal testimonio. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Cuántos se alejan y abandonan su fe en Cristo por causa de nuestro mal testimonio? Sin duda que mucha gente se ha ido lamentablemente de las iglesias por causa del mal testimonio que aún se da dentro de la iglesia. Entonces nosotros también debemos de tener cuidado con nuestras actitudes, con nuestra frialdad. Si nosotros somos fríos para con alguien, no todos, ¿cómo decirlo? No todos están maduros en el Señor. Entonces, si nosotros somos fríos, si les ponemos mala cara, si tenemos acciones, pues hay gente que sí lamentablemente se va de la iglesia por esas cosas. Entonces nosotros debemos de ser prudentes con las demás personas y evitar que suceda esto, porque de esas personas que se han ido por causa de nuestro mal testimonio, de esas personas también daremos cuenta al Señor. Por otro lado, un buen líder sirve, no espera ser servido. Un líder no solamente levanta gente para que haga las cosas y él no hace nada, sino que él también se involucra en el servicio a Dios. Nehemías pudo haber levantado personas y decirles, ¿saben qué? Ustedes van a servir en esta área, tú en esta área, y él nada más viendo y esperando a que se reconstruyeran las cosas, sino que él se involucró también en el servicio a Dios y mostró con su ejemplo y sirvió a los demás. Es como por ejemplo, si a mí me tocó estar a cargo de la limpieza y yo pongo a alguien más que limpie, pero yo no limpio, pues eso sin duda no está bien, sino yo con mi ejemplo primero hago la limpieza. Ya si estoy ocupada o me surgió otra cosa, pues ya le digo al otro hermano, ¿sabe qué me podría usted ayudar a limpiar los baños, etcétera? Pero primero tengo que hacer yo las cosas. Ahora nos surge una pregunta, ¿en qué área estamos sirviendo a los demás? Ya que Cristo vino a servir, no a ser servido. Entonces de igual manera nosotros tenemos que servir a los demás. Por otro lado, un verdadero líder es digno de confianza. Nehemías trabajaba para Artajerjes y éste confiaba en Nehemías. Y Dios usa personas que sean dignas de confianza, seguras y fieles. Si nosotros no somos dignos de confianza, pues seguramente el Señor no nos pondrá a cargo cosas, porque en lugar de hacer las cosas bien, pues vamos a echar para abajo la obra. Si alguien confía en nosotros y al poco rato divulgamos lo que nos dijeron, o si vemos o vamos a tal lado y vemos las cosas mal y hablamos mal de ellas o de tal persona, o hacemos mal uso de nuestro dinero, de nuestros dones, de nuestro talento, pues el Señor obviamente no nos va a tener por dignos de confianza para sus cosas. Por otro lado, un líder está dispuesto. ¿Qué dice la palabra? Heme aquí, envíame a mí. Entonces un líder está dispuesto a hacer la obra del Señor por más difícil que parezca las cosas. Es dejar nuestra comodidad y nuestra zona de confort. ¿Por qué digo esto? Porque Nehemías era el copero del rey, entonces pues él estaba bien, o sea, no tenía ningún problema, no le hacía falta nada, pero aún así se involucró en las cosas del Señor y dejó su comodidad, dejó su zona de confort para buscar y reconstruir las cosas del Señor. Para ir terminando, me gustaría que reflexionáramos en estas preguntas. ¿Somos sensibles ante la gente de allá afuera y de la iglesia? ¿Somos dignos de confianza? ¿Sabemos reconocer nuestros errores? ¿Nos examinamos día con día? ¿Hemos dado buen testimonio? ¿Estamos dispuestos para la obra del Señor? ¿Somos fieles? Puede que en una respondimos sí, tengo una de esas cosas, pero nuestra respuesta debió de haber sido sí en todas las preguntas, no solamente en unas cuantas. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, como una sola iglesia, Señor, como un mismo cuerpo, Señor, no diferentes cuerpos, Señor, sino como un solo cuerpo, Señor.
con un solo espíritu, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, examina, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Examina nuestro corazón, examina nuestro caminar. Señor, si te hemos fallado como iglesia, Señor, hoy te pedimos perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos tenido diferentes visiones, diferentes misiones, Señor. Si en lugar de reedificar a tu iglesia, nuestras familias, nuestra casa, nuestras comunidades, hemos derribado, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido piedra de tropiezo, Señor, para los demás. Perdónanos, Señor, si nos hemos creído más que los demás, Señor, pero también si nos hemos creído menos, Señor. Hoy te pedimos perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros. También, Señor, si hemos hecho nuestro servicio por obligación, porque me toca y no por gusto y por una pasión por ti, Señor, hoy te pedimos perdónanos, Señor, porque no hemos estado en un mismo sentir, Señor, no hemos estado en un mismo espíritu, Señor, sino que hemos contristado a tu Espíritu Santo, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos criticado, Señor, si hemos murmurado, Señor, si no hemos visto por nuestros hermanos en la fe, Señor, si no hemos guardado la unidad, Señor, dentro de la iglesia, o por nuestra culpa, Señor, por nuestro mal testimonio, Señor, alguien se fue de la iglesia, Señor, hoy te pedimos perdónanos, Señor. Si hemos sido muy duros con la gente, si hemos sido muy fríos, Señor, si hemos señalado su error, Señor, en lugar de exhortarlos en amor, Señor, hoy te pedimos perdónanos, Señor. Señor, hoy te pedimos, Señor, levanta líderes, Señor, conforme al corazón de Dios, Señor. Esos líderes, Señor, que acercan más a la gente a ti, Señor, que seamos esas personas que provocan un avivamiento, Señor, en nuestra casa, Señor, en nuestros alrededores, Señor, pero principalmente en la iglesia, Señor. Ayúdanos a estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, como un solo hombre, tal y como lo aprendimos en esta enseñanza, Señor. Que prefiramos, Señor, sufrir mutilación personal antes de dañar al cuerpo de Cristo, Señor. Que seamos esos que ponen, Señor, y pelean a favor de nuestros hermanos, Señor, en guerra, Señor, que con una mano estamos en la obra de Dios, pero también con la otra estamos peleando a favor de los unos por los otros, Señor, sin descuidar, Señor, esto y el otro, Señor. Hoy clamamos, Señor, por el perdido, Señor, ten misericordia, Señor, por aquellos, Señor, que están en las drogas, Señor, que están en esclavitud, Señor, por aquella persona que está en la calle, Señor, por los niños, Señor, por la prostituta, por cada persona, Señor, que en este momento se está perdiendo, Señor, y aún por los miembros de tu iglesia, Señor, que han estado tibios, Señor, que han estado fríos, Señor, porque si tú hoy vinieras, Señor, tal y como le dice tu palabra, Señor, unos cuantos se irían, Señor, y hoy te pedimos, Señor, aviva, Señor, que en este momento, Señor Espíritu Santo, seas tú visitando, Señor, a cada uno de los que están viendo esta transmisión, que tú seas, Espíritu Santo, redarguyéndolos, Señor, trayendo convicción de pecado, Señor, y que seamos esa iglesia avivada, Señor, que no seamos una iglesia, Señor, que está en su zona de confort, Señor, sino que pongamos en acción la palabra, Señor, que seamos esa iglesia, Señor, como la iglesia antigua, Señor, que andaban por fe, Señor, no por vista, Señor, que sin importar las cosas que se levantaban, que no importaba que Satanás se levante, Señor, no importa quién se levante, Señor, tú eres quien pelea por nosotros, Señor, tú eres quien levanta, Señor, esa bandera de victoria en favor de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz, Señor, en medio de la oscuridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir esa visión, Señor, que tenemos como iglesia en medio de esta generación perversa, Señor. Que aquel hermano, Señor, que está tambaleando, Señor, en su fe, Señor, que tú seas afirmándolo, Señor. Pues aún dice tu palabra que nosotros escucharemos una voz detrás de nosotros que nos dirá cuál es el camino que debemos de seguir y que no nos apartaremos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que seamos esa iglesia, Señor, que tiene sus cimientos en la roca, Señor, que está firme en Cristo, Señor. Hoy te pido, Señor, por aquella persona que está pasando por desánimo, Señor, que está pasando por problemas emocionales, Señor, sé tú trayendo ese consuelo. Espíritu Santo, tú eres el consolador, Señor. Muéstrate cada una de esas personas, Señor. Trae tu paz, Señor, trae tu amor, tu gozo, no como lo da el mundo, Señor, sino como esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Hoy te pido obra, Señor, maravíllanos, Señor, así como hiciste, Señor, en ese tiempo, Señor, con los cojos, con los ciegos, con los enfermos, Señor,
que tú, Señor, los libertabas, Señor, esos endemoniados, Señor, que milagros, señales y prodigios sucedían, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre y no cambias, Señor. Entonces hoy te pedimos que lo que sucedía en esa época, Señor, comience a suceder en esta época, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, ahora llegó el momento de honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, y nos dice la palabra en Salmos 37:19. Salmos 37:19 dice: cuando lleguen los días malos no pasarán vergüenza, cuando otros no tengan comida a ellos les sobrará. Pues como vemos son tiempos difíciles para el mundo, han llegado días malos. Pero ¿qué nos dice esta palabra? Que nosotros no pasaremos vergüenza, sino que tendremos comida de sobra. Así que en el mundo puede haber cosas difíciles, pero nosotros debemos de creerle al Señor, quien Él es el que tiene cuidado de nosotros. Así que vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, hoy presentamos delante de ti, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Hoy te pido, Señor, que todo lo que mis hermanos siembren, Señor, seas tú multiplicándoselo, Señor, al 100 por 1, Señor, así como lo hiciste con los panes y los peces, pues reconocemos que tenemos un pastor y que nada nos faltará, Señor. Si hay alguien, Señor, que está pasando por algún momento de dificultad, Señor, que tú seas, Señor, trayendo la provisión, Señor, pero también nosotros como iglesia, Señor, tal como lo mencionamos en esta enseñanza, seamos la respuesta para aquel que no tiene, Señor. Sé tú dando de comer, Señor, a aquel que no tiene. Y si hay alguien, Señor, que esté endeudado, Señor, que tiene deudas, Señor, sé tú cancelando, Señor, esas deudas, Señor, sé tú trayendo la provisión, Señor, para que esas deudas, Señor, sean saldadas, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recordemos que mañana tenemos otra reunión a las 8 de la noche. Dios les bendiga.